Hola amigos de Buena Nueva, un gusto saludarlos por acá, el profe Gio, junto con Ana Graciela y un invitado especial, don Eric Calero, que en un momentito vamos a presentarlo. Tenemos un tema maravilloso que tiene que ver con las herramientas para poder evitar el bullying, súper en boga, y que está dirigido especialmente para padres de familia, personas que también están involucrados en todo el ambiente educativo. Quédese con nosotros, comparta, comente y también suscríbase. Continúa viendo Buena Nueva. Hoy nos acompaña don Eric Calero. Él es psicólogo de la clínica OICOS y también es salesiano cooperador. Yo creo, si no me equivoco, don Eric, ya son unos 2 años o 3 años por ahí, ¿verdad? Más o menos. Así es, correcto. Del Centro Don Bosco de acá, de Costa Rica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, Eric. Y Ana Graciela, desde la bellísima ciudad de Cartago. Ana, ¿cómo estás? Hola, un gusto tener a Eric hoy en Buena Nueva para que nos comparta desde su conocimiento como psicólogo, desde su vocación como salesiano y podamos abordar un tema que tiene que ver con todas las personas y no solamente con un área específica. Todos los que tenemos contacto con niños, con muchachos, nos tenemos que involucrar en este tema, aprender de qué se trata y cómo abordarlo. Muchas gracias, Ana. Don Eric, cuando comentábamos que íbamos a hacer este programa, hablamos de verdad la necesidad que hay de por todos los frentes intentar por lo menos minimizar lo que sucede a nivel de relaciones, ¿verdad? Entre personas y bueno, sobre todo en el ámbito educativo, donde se habla muchísimo de bullying. Eh, Hablemos un poquito de ello, hablemos de herramientas que nos pueden ayudar a considerar mejor cómo hacerle frente a ello. Eric, te dejamos el micrófono. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. Aquí en Buena Nueva te agradezco, profe Gio, igual Ana, por este espacio tan importante como para poder llevar a todos un mensaje positivo de bienestar en todas las áreas de vida, ¿verdad? Porque de ahí a veces nos enfrentamos a situaciones, y en este caso como es el bullying, y a veces no sabemos cómo reaccionar de forma preventiva, que es lo más importante, y tener un abordaje bastante integral. Verás que es importante porque partir, por ejemplo, de la definición, quizás ahí me puedes apoyar en cuanto a considerar algunas variables que debemos tener presente de lo que es y de lo que no es. Por ejemplo, acá en Costa Rica, ¿verdad? A través del Ministerio de Educación Pública existe todo un protocolo en cuanto a la atención de lo que es el bullying como tal, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de que es una situación de violencia relacionada al acoso como tal. Si es intencional para causar sufrimiento o dolor, estaríamos hablando de él, ¿ya? Si hay una relación también desigual o desequilibrio de poder, si hay una relación entre pares o iguales, en este caso en el entorno educativo, y si existe una continuidad o repetición, ¿ya? Entonces, ya a partir de estas variables, podríamos estar hablando de bullying o de acoso escolar, porque a veces podemos tildar de cualquier interacción que se dé, acorde a la edad, acorde al desarrollo, acorde a la experiencia o a la falta de experiencia, ¿no? El que se pueda estar diciendo, mira, se le dijo tal cosa, entonces ya eso es bullying, ¿eh? Y es vital reconocer de que en etapas escolares se está aprendiendo, se está explorando. No estoy justificando aquí cualquier expresión de violencia, pero puede darse ya alguna situación específica en donde entre ellos, por ejemplo, aparezca algún calificativo, alguna manifestación de enojo, pero no estaríamos hablando en este caso de bullying, ¿no? Sino cuando ya en realidad hay una intención, premeditación, por así decirlo, ¿verdad? Foco de ejercer violencia, de provocar un daño a la integridad, de que se den efectos de dolor o de sufrimiento. Entonces, mira qué interesante, ¿no? Súper interesante porque de hecho podríamos pensar de pronto, ¿verdad? De manera equivocada, que cualquier tipo de diferencia, ¿verdad?
incluso de una discusión que se pueda dar o de un momento de enojo, y es una fricción que se da, me parece, Eric, que es muy del ser humano, ¿no? De estar en desacuerdo con algo o, bueno, también tal vez reaccionar de una mala forma, pero no necesariamente porque se haya reaccionado de una manera tal vez agresiva, significa que sea bullying. De acuerdo contigo, por eso mencionábamos ahí como esos elementos. Imagínate también esa continuidad, ¿ya? Esa frecuencia sistemática de estar provocando el daño, ¿ya? El irrespeto, porque a veces también es interesante, nosotros podríamos hacer calificaciones relacionadas a la moral, a la falta de buenas costumbres, como se dice, a la falta de ética y establecer como algunos juicios entre las relaciones que se dan a nivel de los chicos y chicas, ¿verdad? Propio de esas interacciones, como decíamos, que pueden ser espontáneas, que tienen que ver con algunas conductas aprendidas, y entonces entramos los adultos y podemos calificar las interacciones y llamarlas con el peso de lo que aquí nosotros estamos queriendo decodificar, que es bullying y que no es bullying, ¿verdad? Entonces, pero si ya vemos que sistemáticamente se está dando un ejercicio asimétrico del poder, por así decirlo, en este caso, ¿verdad? De la persona que está ejerciendo violencia, está ya creando una condición de indefensión o de víctima, por no querer revictimizar, ¿verdad? Pero de la persona que está siendo violentada, en este caso niño, niña, adolescente, que ya empieza a experimentar que en realidad hay un daño, es decir, ya su psique empieza a ser afectada, sus emociones, se siente ansiosa, se siente estresada con solo la presencia del niño o la niña, ¿verdad? O la persona que está conviviendo en el entorno educativo, y entonces, ya viene, entonces ya vemos que en realidad ya vemos secuelas. ¿Por qué? Porque ha habido una sistematicidad de estarse dirigiendo con violencia, con acoso a él o a ella, ¿ok? Por otro lado, también ya cuando encontramos por evidencia comportamientos que van más allá de un llamado de atención, de una manifestación de enojo, de una falta también de competencias blandas, como se dice ahora, ¿no? Que de repente podríamos justificar, es que él está aprendiendo, no sabe, entonces lo ha golpeado físicamente. Entonces, también las expresiones de bullying nos llevan a tipificarlo, ¿ya? Por ejemplo, acá mismo el Ministerio de Educación ha establecido como un nombre que le llama compás. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de ciberbullying, estamos hablando de la parte física, estamos hablando del material, estaríamos hablando de incluso las expresiones de violencia sexual propiamente dicha. Entonces, ahí tenemos otros elementos que son importantes reconocer. Vamos a ver si podemos compartir ahorita la pantalla para tenerla ahí presente, ¿verdad? Más adelantito, ahí teníamos las definiciones a considerar, un poco lo que estamos hablando, el desequilibrio de poder, la continuidad de repetición, si hay una intención, ¿ok? Puedes pasar a la siguiente, por favor, Giovanni. Para ver si vemos ahí. Creo que en esta tenés oportunidad de pasarlos. Ok, Sí. ahí. Entonces decíamos, el caso de compás, si hay expresiones de ciberbullying, ahí tenemos algunas variables que lo describen, ¿ya? A través de las redes sociales, por ejemplo. Si hay una relación asimétrica de poder a nivel físico, ya estaríamos hablando de una lesión a la integridad física. La parte material, ya, ok, los bienes, inmuebles, utilizar objetos, el elemento psicológico, las acciones destinadas a lesionar la integridad emocional. Ya vemos estrés, ya vemos ansiedad, ya vemos una carga como tal de una mala intención de la persona que está ejerciendo el bullying, ¿no? Y los efectos obviamente en la persona que está siendo violentada, la parte verbal o la parte propiamente sexual. Entonces, todas estas manifestaciones con esas descripciones que tenemos ahí en el gráfico de referencia nos ayudan un montón como para decir, ok, sí, perfecto. Entonces ya estaríamos hablando de bullying en expresión de ciberbullying, por ejemplo, o a nivel de la parte física, sobre todo por las interacciones que se están dando. Ok, otro elemento importante es que
También contamos desde el Ministerio de Educación Pública con una ruta, ¿ya?, para activar protocolos si fuera necesario también en cuanto a la prevención, el abordaje del bullying. Va desde la detección de la situación como tal, ¿ya?, y una vez que hemos podido decodificar, precisar si en realidad se trata de eso, la comunicación a la dirección, ¿verdad?, porque damos el beneficio del validar lo que está experimentando la persona que en realidad dice y percibe, ¿ok? No podemos negar su realidad, acusar, invalidar, cuestionar, enjuiciar, no considerar a priori, no, aceptamos, reconocemos, validamos lo que ella está comunicando, y en este caso de indicar la denuncia, pues por así decirlo, la atención de la situación, la comunicación con las familias, que es clave, entrevistas con todas las partes implicadas y definir las medidas a seguir con las diferentes partes. Por ejemplo, aquí yo quisiera también que reaccionáramos un poco, porque en medio de podríamos llegar a pensar, bueno, pero ¿qué es lo que provoca el bullying? Es decir, ¿cuáles son esas causas que están ahí en las dos personitas? En este caso, el que ejerce violencia como el que está siendo violentado, y se llama también técnicamente de otros actores u observadores, es decir, a veces vamos a encontrarnos con situaciones, profe Guido, que igual, Ana, que a lo mejor han visto, ¿verdad? Personas que están ahí presentes, no intervienen, justifican, refuerzan conductas quiere decir, dale, o sea, suman al ejercicio de la violencia como tal, ¿no? O toman parte. Entonces ahí estaríamos hablando de quienes están presentes y toman una actitud pasiva o contribuyen al ejercicio de la violencia como tal. Entonces, entre las causas podemos encontrar la necesidad de habilidades socioafectivas, ¿ya?, los problemas familiares, la búsqueda de poder o de control y la imitación de modelos agresivos. Por ejemplo, en el caso de las necesidades de habilidades socioafectivas, es importante reconocerlo porque es cierto, están en edades de aprendizaje, están en edades de exploración, están en edades en donde probablemente están imitando modelos, ya, de cómo resolver conflictos, de cómo experimentar situaciones complejas, de puntos de opinión diversa. Entonces no saben cómo responder de una forma respetuosa, por así decirlo. Entonces es importante trabajar esto de las habilidades blandas, como se le llama, ¿ya? O los problemas familiares. Dime, sí. Sí, me llama mucho la atención. Has mencionado un par de ocasiones sobre habilidades blandas. Creo que eso también serviría para un tema posterior, pero quizás es algo que en el ambiente educativo algunas personas, no todas, han escuchado hablar de ello, ¿verdad? Una definición así, tal vez básica sobre habilidades blandas, ¿qué podría entenderse como ello? Sí, llamaríamos habilidades blandas a esa capacidad de saber comunicarse uno de forma intrapersonal, ya reconociendo cómo están las emociones y regulando esas emociones. ¿Por qué? Porque es la fuente para poder entrar en la interrelación personal. Entonces, una vez que yo reconozco lo que estoy sintiendo, ¿verdad?, y cómo eso se está gestando en mí, puedo ser capaz de regularla para comunicarme asertivamente con los demás. ¿Ya? Entonces, eso me da a mí la oportunidad de encontrar el respeto que a veces se reclama, ¿no?, o la convivencia. Entonces, llamemos habilidad blanda esa capacidad de comunicarse asertiva, ya, empáticamente, ecuánimemente con los demás. ¿Ya? Mire que súper interesante. Estamos con Eric Calero, psicólogo, quien nos está acompañando hoy en este tema maravilloso que es importantísimo conocer, ¿verdad?, sobre el bullying, y sobre todo porque no es solamente saber qué es el bullying, sino cómo, con qué herramientas podemos nosotros responder ante ello, ¿verdad? Quédese con nosotros, continuamos acá en Buena Nueva. Escuchas Buena Nueva. Bien, amigos, continuamos acá en Buena Nueva con nuestro invitado especial, don Eric Calero, y el tema sobre las herramientas de cómo responder ante el bullying. Mientras conversábamos en la primera parte, vino a mi mente muchas cosas que suceden en los ambientes educativos especialmente, aunque esto no es solamente exclusivo
de relaciones entre niños o entre jóvenes, está claro que ahí es donde está el foco quizás más fuerte, pero también sabemos que ellos pues responden a una realidad que es familiar. En el gráfico que vimos anteriormente, en el último gráfico, observábamos cómo pues tiene que ver mucho la imitación o patrones, ¿verdad? Y estas cosas que se van aprendiendo en casa, especialmente en la familia. Pero cuánto está afectando también en la manera de tomar decisiones de los chicos, de reconocer también sus emociones y sentimientos, cuando vemos que en casa hay demasiados problemas, ¿verdad? Donde los padres se gritan, donde no importa si está el hijo o la hija escuchando muchas groserías, o bien hay una ausencia total y completa de ello, ¿verdad? Exacto. Eric mencionó en varias ocasiones el hecho de que los chicos están en un proceso de aprender a manejar situaciones y que esto no tiene que ser una justificación. Yo considero que sí, sí, es cierto, los chicos están aprendiendo, pero entonces deben de haber modelos que les guíen, que les expliquen, que les modelen esa conducta, que les hagan ver lo que es correcto y lo que no es correcto. Y como mencionabas, se da mucho la situación de que o tienen modelos que están en una constante lucha, donde ellos están observando situaciones que no son sanas, o quienes deberían de estarlos guiando parecen no mirar lo que los chicos hacen y por lo tanto dejan pasar las situaciones, lo cual no es correcto y genera muchos problemas en la conducta de ellos. Sí, es muy importante lo que acabas de mencionar porque específicamente a eso quería llevar y provocar. En realidad hay un proceso de desarrollo, pero no podemos dejarlos a ellos y ellas ahí, en esa exploración. ¿Cuáles son aquellos referentes ya de las conductas de convivencia positiva, de crianza positiva, que en realidad van a nutrir para que puedan desarrollarse de forma integral, saludable? ¿Ya? Y cuando aparezcan situaciones en las que ellos se sientan provocados, pues manifiesten esas conductas positivas, saludables, de prevención, ¿verdad? De conflictos o de bullying en este caso. Entonces es importante tener modelos. Efectivamente, de hecho, nuestras clases de educación religiosa, hay una respuesta que tienen muchas veces los niños, pero se quedan ahí. Y es que cuando uno les plantea situaciones como estas o casos como estos, cuando existe el bullying o estos malos tratos, no necesariamente sobre el bullying, pues siempre su respuesta va a ser la misma, ¿no? Sobre el respeto. Ellos siempre hablan de respeto, pero es vacilón porque dan la vuelta y ya inmediatamente empiezan incluso a tratarse mal. A veces es simplemente una respuesta aprendida que se queda en su mente, pero que no llega a bajar el corazón. ¿Qué podemos hacer, Eric, por lo menos para tener una noción de cómo abordar esto? Claro que sí. Vieras que es importante recalcar en la interiorización, es decir, situar, ese es un enfoque pedagógico, ¿verdad? Psicopedagógico. Situar a los chicos y chicas en experiencias que en realidad les movilicen esas competencias socioafectivas esperadas. Ya, por ejemplo, si queremos que ellos aprendan a resolver conflictos de forma pacífica, pues situémoslo en donde ellos puedan asumir roles. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no lo vean como una información que es un ideal de vida inalcanzable para ellos. Me refiero, por ejemplo, a elementos cuando se les habla sobre el tema de la vida de moral, ¿ya? O el comportamiento con ser pacíficos, pero esa es una idea. Va a ser una realidad cuando ellos lo vivencian, ¿ya? Y lo podemos ver, por ejemplo, en el Vygotsky mencionaba, en el juego, en el patio. El sentido de la competencia, como ellos frente a una mejenga, qué sé yo, les quitan la pelota y entonces ellos sacan toda la fuerza para ir a quitar la pelota al otro. ¿Me explico? Lo están viviendo. Entonces, de igual forma, si nosotros previamente los ponemos en situaciones donde van a resolver conflictos de forma pacífica y van a prevenir el bullying, entonces cuando aparezcan ese tipo de conductas ya, disruptivas o de violencia como tal, ellos van a saber tener herramientas para poder poner en práctica. ¿Ok? Entonces, ahí estamos hablando de forma general en atender lo que tú mencionabas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, situarlos a jugar roles, ya que les permita a ellos desarrollar respuestas positivas, adaptativas, pacíficas frente a situaciones complejas.
superando las respuestas reactivas, las respuestas de modelos aprendidos agresivos o las respuestas del mal manejo ante la frustración o ante el estrés. Yo quería compartirte por acá también, no sé si se logra ver en pantalla, vamos a ver, correcto, ahí imagínate en cuanto a los efectos, si estamos hablando de sentimientos de soledad, y aquí vamos a ser un poquito, espero, comprensibles, el que ejerce violencia puede sentirse solo también, ¿ok? Si se fijan, estamos hablando del sentimiento como tal, de los que están de espectadores también, del que está viviendo la experiencia de ser violentado también, ¿verdad? Hay efectos en todos, por supuesto, más en aquella persona que está siendo violentada. Por eso les digo, espero comprensión en cuanto al manejo de estos conceptos y realidades. El tema de la ideación suicida como la última salida frente a lo que ellos han venido experimentando y a lo mejor lo han estado comunicando, pero nadie les ha podido escuchar o validar lo que están viviendo, ¿ya? O simplemente justificar, no, vea usted cómo resuelve, vamos, póngase vivo o pellizquese, como se dice popularmente. Entonces lo que estamos logrando es reforzar ese sentimiento de invalidación. Ah, no me escuchan. Ah, consideran de que yo soy el flojo y no sabe cómo responder a tal situación, ¿ok? O si lo vemos frente a la persona que también está reproduciendo un patrón de eh, ejercicio de violencia, usted defiéndase, hay que hacerlo así, ¿verdad? Entonces él está absorbiendo estrés. Cuando llega frente a una situación en donde tal vez él se siente incomprendido, lo que va a encontrar como eco es ejercer violencia, pero en el fondo puede ser que se esté sintiendo solo o exista una baja autoestima. Vean qué interesante con respecto, y quiero basarme acá en los datos que ha dado PISA, ¿verdad? En las pruebas estandarizadas. Hablaba del incremento del 44% con respecto a lo que se está viviendo en el tema del bullying, mencionando, ¿verdad? Todos estos efectos que ustedes pueden ver en la pantalla, como la falta de competencias blandas o habilidades socioafectivas para poder manejar o resolver pacíficamente este tipo de realidades. Quiero adelantarme un poquito allá, entrando como a aquellas técnicas, ¿verdad?, que son importantes tener presente en la vida de los chicos, de las chicas, ¿verdad?, de los adolescentes. Y quiero referirme en este caso al caso de los papás, como ustedes decían, o los mentores. Ya, imaginémonos, por ejemplo, el caso de la escucha activa. Vámonos a ir más adelantito por acá. Ahí tenemos varias. Pero, ¿qué puede suceder de repente? Bueno, que no se reconozca ya lo que se está experimentando, tanto el que ejerce como el que está siendo violentado como tal. Entonces, ahí algunos tips: ponernos a la altura emocional y no verbal. Cuando llegue el niño y nos manifieste su enojo, frustración por lo que ha vivido, pues atendámosle. Y podemos hasta físicamente agacharnos, si fuera pequeño, ¿no? Para entrar en contacto visual, para entrar en sincronía con el cuerpo, para que en realidad también el niño o la niña pueda introyectar de que está siendo recibido de la realidad de lo que le está experimentando. Asimismo, el siguiente punto: interpretar el lenguaje no verbal. Muchas veces los adultos inmediatamente sacamos significados ya construidos, ¿no? Como enlatados, juicios. Usted no se defendió, pero vea que ya empieza la reacción frente a una situación que tal vez como padres o tutores nos provoquen, nos cargamos más enojo o frustración porque él puede interiorizar, no supe defenderme, etcétera, ¿no? Por el contrario, es interpretar el lenguaje no verbal. Ah, entiendo que lo que le está pasando es en este momento simplemente comunicar la frustración o el dolor porque ha sido violentado, ¿ya? Y eso me va a llevar a mí a, como adulto, encontrar respuestas más adaptativas o pacíficas, porque no es el sermón que voy a dar en ese momento, sino simplemente recibir, escuchar activamente. La otra pauta podría ser tener paciencia. ¿Por qué? Porque es el momento en donde tal vez yo me vaya a molestar de lo que estoy escuchando a mi hijo o hija que me está comunicando que ha sido violentada, ¿no? Y entonces, bueno, paciencia. Quiero ver qué es lo que está pasando. Quiero ver qué es lo que tengo que trabajar yo con ella. Quiero ver si es necesario en realidad ir a hablar al colegio, me explico. Quiero ver si crear condiciones. Entonces, ahí es paciencia, mucha paciencia. Por otro lado, pues ya propiamente la escucha activa.
escuchar, como dice ahí, escuchar, escuchar. O sea, es el momento de él o de ella que pueda comunicar lo que ha vivido. Y a partir de ahí, pues podemos empezar a reformular. Ah, en realidad ocurre así, ve, sí, o sea, frasecitas que validen. Cuéntame, ¿y qué sucedió al respecto? ¿Y cómo te sentiste? Y en realidad, tú estabas muy frustrado, como para que pueda conectarse. Sí, es que estaba enojado de que... ¿Y qué sucedió? O sea, estamos escuchando, ayudarle a que pueda hacer resonancia ella misma, pero también a darse cuenta de cómo respondió, si fue muy pasiva, si en realidad no está mostrando también límites, si no está mostrando, pero que se dé cuenta ella. No necesitamos juzgar porque incrementamos dolor, frustración, estrés, indefensión y al final pues también podríamos estar ejerciendo relativa violencia, ¿verdad? Sobre la falta de resolución que ha tenido nuestro niño, nuestra niña o la persona que tenemos a cargo. No sé, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? ¿Qué reacción A les mí me comenta parece, esto? vea, me puso a pensar muchísimo, Eric, este momento de estos cuatro pasos que acabas de desarrollar, porque cada cosita que vas diciendo como que me voy en la realidad de la escuela en la que estoy, ¿verdad? O también en las escuelas en las que estaba en otro momento. Y es que aquí yo estoy sintiendo que efectivamente el niño está bastante solo, pienso yo. Normalmente los que lamentablemente son o víctimas o los que ejercen o los que practican el bullying. ¿Por qué razón? Porque a veces uno escucha en las aulas a los profesores tratando como de hablar muy fuerte, como que si hablando más fuerte o casi que gritado o regañando en frente de todo mundo a uno de los chicos, fuera a funcionar, ¿verdad? Como que hablando fuerte entiende. Lo he visto, ¿verdad? He visto como también nada más dicen eso no es nada, vaya, siéntese, saque el cuaderno, ponga atención, eso le pasa, y empezamos más bien en todo lo contrario de esta escucha activa que vos por acá nos estás compartiendo. Y es preocupante, ¿no? Porque quizás la posición que tenemos muchos docentes, eh, o bueno, algunos docentes, porque no puedo decir de muchos, porque no sabemos, eh, yo creo que se quedan simplemente en la idea de yo vengo aquí a enseñar contenidos, a dejar todo en su cabecita, pero no tenemos una relación real, ¿verdad? De persona a persona. Y se nos está olvidando todo este montón de pasos, porque ya hablamos de las problemáticas que hay en la familia, pero es que también estoy viendo que en la parte escolar, educativa, también se está dando muchísimo esto. Me puso a pensar bastante. Además, creo que aún adultos también les ha pasado o nos ha pasado que le comunicamos a alguien algo que nos está pasando y la respuesta es eso no es nada. Puede que no sea nada para quien escucha, pero sí es algo muy pesado y muy fuerte para quien está abriendo su corazón. Entonces, importantísimo esa escucha activa cuando un niño, cuando un adolescente abre su corazón para explicarle a alguien que considera de su confianza lo que le está pasando, lo que le afecta. Importantísimo que esa persona realmente le demuestre que para él es importante también lo que le pasa y que está ahí para apoyarlo y que está ahí para escucharlo y no para ponerle más peso sobre sus hombros. Sí, qué encantador, ¿verdad? La resonancia con respecto a esta realidad tan compleja, más allá de los calificativos que puedan existir en medio de esa reacción natural de parte de quien está al final recibiendo a una criatura que dice he sido violentada, ¿verdad? No se molesta, es reactivo, es natural, porque vemos injusticia, porque vemos un montón de cosas. Y aquí quería brevemente comentar en medio de las estrategias que tenemos, que podríamos ampliar luego, una que está relacionada al reconocimiento del escáner de emociones, ¿verdad? Por ejemplo, jugar en qué zona te encuentras, ¿ya? Esto ayuda a la prevención. Invito a los tutores, mamás, padres de familia que de repente sondiemos así, jugando, en la manera que, pero en esencia aquí me van a poder comprender el punto clave, ¿no? Es decir, si de repente me encuentro en una zona azul, ¿qué estoy sintiendo? Me estoy sintiendo triste.
y no vayamos al juicio natural que puede ocurrir. Ay, usted pellizque, se póngase vivo, vamos, salga adelante. No, se siente triste. No pasa nada que se sienta triste. ¿Ok? O sea, es una situación natural. Entonces tratemos de comprender que lo está llevando a que se sienta triste. Hablemos, por ejemplo, de la zona amarilla. Bueno, hoy ando alegre, perdón, frustrado, estoy confundido. Ok, pero ayer te vi alegre, ¿ya? ¿Y por qué hoy estás así? No juzguemos, porque puede resultarnos natural el cuestionamiento. Vámonos al fondo. Nosotros como adultos podemos llegarnos a cuestionar de que ya, hace poco estaba así y ahora sí, es parte de, pero veamos qué está sucediendo como para poder en adelante mostrar esa referencia de una actitud, si se quiere llamar así, o de la habilidad que le permita regularse para que en medio de una situación, pues relativamente él se mantenga más contento y sepa afrontar esa situación, ¿ya? Y que no se convierta en una fuente que le va a llevar a ejercer violencia porque se siente frustrado. ¿Ya? Por ejemplo, ¿verdad? Y así podríamos irlos llevando a cada uno de ellos y ellas para comprender esa lógica. Hay fuentes de estrés, hay fuentes de ansiedad, hay fuentes de frustración. Entonces, hay una experiencia en el hogar, una dinámica de familia tal vez disfuncional, o hay modelos agresivos para resolver situaciones. Ellos lo están aprendiendo. Entonces, cuando van a los entornos, por ejemplo, en la escuela, y ven una situación, ellos salen con lo más natural. ¿Ya? ¿Por qué? Porque han estado nutridos de cómo se vive en los hogares o a diario y cómo se resuelven las cosas con violencia relativa, pues entonces va a ocurrir eso en la escuela. Pero si en la casa, por ejemplo, empezamos a regularnos también como adultos y a reconocer que no es la única forma, que tal vez existe una comunicación no violenta frente al manejo del estrés y la frustración nuestra, porque tenemos chiquillos, hay chiquillas, ¿verdad?, que están ahí absorbiéndonos a nosotros, porque nosotros somos el referente de vida, de cómo resolver las cosas, entre comillas, ¿no? Entonces ahí va la línea de continuidad. Luego ellos llegan allá, si han aprendido una forma alternativa, entonces pueden relativizar frente a un chiquito que les diga algo que no les guste, ¿verdad?, que atente contra la autoestima, entonces ellos podrán poner límites, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué te molestas? Bien, qué interesante, pero lo aprendieron en casa. O como tú decías, si no lo hacemos en el colegio, pues cómo lo hacemos en el colegio, ¿no? Vengan chiquillos, vamos a jugar juego de roles. Eh, tú le dices esto, tú le dices esto, ¿cómo te sientes frente a esa cosita fea que se está diciendo? Ah, no me gusta. Entonces ya va interiorizando esa persona de que si ella ha ejercido bullying, diciendo verbalmente cosas feas, entonces ya vivió esa experiencia, pero lo vemos desde el juego, ¿no? Entonces ellos lo van aprendiendo. Entonces de eso se trata, de cómo nosotros vamos reconociendo esas fuentes de estrés o esas fuentes de aprendizaje de modelos parentales o de violencia y cómo pueden ser reproducidos. Entonces, filtremos, decodifiquemos e incorporemos o nutramos nuevas formas de comunicarnos de forma pacífica. Un poco, pues, como para tenerlo ahí presente. Creo que el punto, al menos sí, como muy central, ¿verdad? Saber comunicarnos. Esa palabra es demasiado importante, saber comunicarnos. Este, porque cómo nos está costando, de veras. Yo creo que esta velocidad con la que estamos viviendo, la tan, no sé, como tan lleno de sensaciones que existe en cada cosa. eh, Incluso vos mencionabas ahorita la palabra sobre reaccionar, ¿verdad? Y yo creo que muchos nos estamos quedando como en eso, ¿no? Como en esa dimensión de emoción, de sentir nada más, pero no pensando también cómo se siente la otra persona, sino simplemente como que si a mí me gusta lo que está pasando, pues seguir sintiendo eso y no me importan las demás personas. No sé si me logro explicar.
como que se ensimisma mucho por todo el entorno en el que estamos viviendo actualmente, y se nos olvidan las demás personas. Y estamos hablando de un tema, pero tan necesario en cuanto a cómo resolver, resolver casos que se van a seguir dando, ¿verdad? En el caso de diferencias o discusiones, como decíamos al principio, y saber cómo abordarlos, don Eric, porque es que sí es preocupante ver que en los mismos padres de familia y los docentes nos equivocamos tantísimo y después estamos pensando que la culpa, entre comillas, ¿verdad? Pues es de aquellos chicos que Sí, lo sufren o que son los que lo están correcto. haciendo. Sí, vieras, y con Bien, esto, diga Ana, sí. también Eric mencionó una palabra importante, enseñarles a regularse, pero también autorregularnos, porque lamentablemente en ocasiones hemos escuchado tal vez decir, ya la profesora o ya el director o ya la gente sabe que yo soy así, que yo reacciono gritando, que a mí no me importa decir lo que sea. Entonces, si los chicos escuchan eso de sus adultos, de las personas que les guían, pues van a tomar ese modelo de conducta. Y, y no debería ser de esta forma. Tenemos que tener conciencia de que si tenemos cerca de nosotros un niño o un adolescente, tenemos también la responsabilidad de guiarlos, de estar evaluándonos a nosotros mismos para poder ser unos buenos modelos para su vida y para que ellos tengan conductas adecuadas, formas de comunicarse adecuadas, de manera que puedan construir buenas relaciones sociales. Sí, vieras que con esto que mencionaban, traigo a colación la siguiente técnica, así solo la presento brevemente, a ver si se logra compartir. Es el antes y el después, porque también ocurre un fenómeno interesante, verás que de la experiencia de atención de pacientes de uno y la realidad tan compleja e heterogénea te lleva a que no encasillar ni etiquetar al que vive la experiencia en el rol que sea, no importa, ¿ah? Pero hay que llevarlos a un antes y a un después. Por ejemplo, ese reconocimiento de que, ¿qué me está llevando a mí a ser una persona que se enoja? Un chichón, se dice, ¿verdad? Que explota, que de repente es agresivo, ¿qué? O aquella persona que está siendo pasiva. Entonces, esta tablita me permite como el before and after, ¿verdad? Antes o he estado teniendo pensamientos que me llevan a experimentar tales emociones y me sobrecargan de manera que tengo tales conductas. Entonces, exploto, ¿ya? Pero que no se quede ahí, sino que eso sirva como el F5 que actualiza y dice, pero tengo una mejor versión de mí mismo, que es a la hora, la fuerza del hoy. Hoy, que yo ya sé que tiendo a manejar mucha frustración, entonces, ¿cómo la gestiono ahora? ¿Para qué? Para que el papá o el referente de adulto le diga, sí, lo estás logrando. Y entonces, ya, se siente ese gusto por crecer paulatinamente. Antes me enojaba, ahora siento que puedo manejar esa frustración. Y esto es de feedback, ¿no? Porque en los entornos de las relaciones también con los adultos, nosotros empezamos a reaprender. Ah, es que he estado trasladando mucho estrés sin darme cuenta. ¿Por qué? Por los problemas, por lo que sea. O he estado siendo muy violento yo y él está aprendiendo a ser violento. Pero en este cambio, yo empiezo también a reformularme y tengo mi mejor versión como papá o como mentor. Me convierto como en una referencia, como las neuronas espejo, ¿no? De que respiro, y sí, estoy enojado. Y entonces ellos se dan cuenta. Está enojado, papá, y lo está manifestando y está sabiendo decir que está enojado, pero pacíficamente. Pues también cuando ellos van a situaciones, ahora, como está ahí, ellos aprenden a estar más relajados. ¿Ok? Entonces, este antes y ahora se vuelve una tablita de referencia como para tener calibrado, por así decirlo, cómo lo hacía antes y cómo ya lo estoy haciendo de una forma menos violenta. ¿Ya? Entonces, quería como poner de referencia y en concreto cómo hacemos, porque va más allá del juzgar, del señalarnos, de crear esa idea de que sí, yo soy y me construyo una etiqueta o refuerzo como adulto esa etiqueta, ¿no? Sucedía, qué sé yo, una situación X por ahí
que después de lo que ha ocurrido en la escuela todavía llegan a la casa y en las casas se les regaña, ¿va? Porque han mostrado, no sé, alguna boleta, pues un llamado de atención. Entonces, tenemos que empezar a tener nuevas conductas, pero orientadas tal vez con estas técnicas que nos pueden ayudar un montón. Muchísimas gracias, Eric. Creo que hemos ido aprendiendo bastante, ¿verdad?, de cómo ir gestionando junto a todas estas técnicas de prevención del bullying, que creo que más allá, como les decíamos hace un rato también, más allá de una cuestión propiamente juvenil o infantil, es una cosa que tenemos que aprender todos, en realidad, ¿verdad? A saber comunicarnos de mejor manera y a que cada expresión que tengamos en alguna emoción que estemos viviendo, pues saberlas expresar. De veras que sí, es algo que se ve en todas partes, ¿no? Lo vemos en las noticias todo el tiempo, pero sí existe siempre algo positivo, ¿verdad? Recordemos, amigos de Buena Nueva y hermanos y hermanas que nos escuchan y que nos ven, que también estamos en un tiempo de esperanza, ¿verdad? Eh, Todo esto que hacemos, este esfuerzo que hacemos también acá en nuestro canal, pues es parte de toda esta esperanza. Siempre tenemos una respuesta y siempre sabemos que se puede hacer algo, las cosas no están perdidas. Y creo que hoy hemos aprendido bastante. Me quedo dentro de todo esto, ¿verdad? Más las técnicas y las definiciones que hemos visto, a intentar siempre ser una mejor persona. Yo quisiera agregar, por supuesto que no soy psicólogo, ni mucho menos, por eso está don Eric acompañándonos hoy acá, que también esta relación con Dios. Esta semana también fue la semana de la familia y había una frase muy bonita que es la de familia que reza unida, permanece unida. Creo que no podíamos olvidar esa parte, ¿no? La expresión de fe, de esa dimensión espiritual que todos tenemos para acercarnos a la oración, al Santo Rosario. Si no sos católico, pues la oportunidad que tenés de ir a la iglesia, ¿verdad? De orar juntos. Y creo que eso también va a ir, pues, ayudándonos, ¿no? A tener una mejor relación entre personas. Así es, validar nuestras emociones, saber que tenemos derecho a enojarnos, pero también que tenemos el deber de canalizar ese enojo, de construir puentes, los diferentes agentes en torno a los niños y por supuesto, si en los hogares empezamos a darle el verdadero centro a Dios, a las diferentes expresiones de fe, para que los chicos crezcan en los valores, vamos a tener mejores resultados. Sí, un tema tan importante, ¿verdad? Para todos y todas en estos nuevos tiempos en los que nos encontramos, pero en realidad lleno de esperanza, como tú lo dices, ¿verdad? De que podemos tener una mejor versión de nosotros mismos. Terminamos así este tema que es tan necesario y tan importante ir conociéndolo cada vez más a fondo. Agradezco muchísimo a Ana Graciela que nos ha ayudado también en este día, en esta grabación, y a don Eric que se ha tomado el tiempo para presentarnos estas técnicas y también comentar y reflexionar sobre el tema del bullying. Don Eric, muchas gracias. Sí, siempre a la orden. Estamos ahí en las redes sociales, en Instagram, como Oikos Psicología y Desarrollo Humano, que es la clínica a la cual pertenezco, ¿verdad? Para poderles atender en medio de cualquier necesidad de asesoría, de atención, para poder ir creciendo pues en todos los sentidos y áreas de nuestra vida. Así que muchas gracias por la invitación, el espacio y todos a mostrar nuestra mejor versión, ¿ya? En que podamos, ¿verdad?, encontrar formas pacíficas de poder convivir y encontrarnos en nuestro bienestar al 100%, aunque a veces es válido también no estar bien, pero tener esa esperanza de que podemos llegar a lograrlo. Muchas gracias. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, Eric, por tu aporte y invitar a las familias a que sean luz en el que ilumine el camino de los niños y de los adolescentes para que puedan construir una mejor sociedad y relaciones positivas con todas las personas que les rodean. Muchas gracias a todos los que se han tomado el tiempo de ver el video. Nos vemos en una próxima edición donde estaremos tocando también un poquito sobre el bullying.
Nos vemos, hasta luego, muchas gracias. Buenas noches, gracias.